Vamos a dar lectura, hermanos, del versículo 11 al versículo 26 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Dice la palabra del Señor: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo a vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos, pueden tomar sus asientos. A los 10 años, el famoso filósofo italiano Giovanni Pico della Mirandola era un auténtico prodigio. Y en cierta ocasión, un anciano cardenal, molesto por la inteligencia precoz del joven, le dijo en un tono imponente: la verdadera pena es que cuando se tiene talento de niño, se suele acabar siendo un idiota cuando se llega a anciano. A lo que el niño Giovanni Pico della Mirandola le respondió: por lo que decís, Señor, deduzco que vos debisteis ser todo un sabio de niño. Hermanos, esto nos habla en cierto sentido, y sé que hay ironía de parte, es verdad la historia, pero del menosprecio que suele haber de ciertas personas a veces hacia los jóvenes, hacia los niños. Y aunque esta es una anécdota totalmente real, me gusta infinitamente más la vida de alguien que quiero tocar en este sermón. La vida del joven, del pequeño Samuel. El pequeño Samuel que ha sido pedido entre lágrimas por su madre. Un Samuel llamado de Dios desde que era tan solo un niño. Un niño que fue fiel a su llamado y a la misión que Dios le encomendó hasta el fin de sus días. Cuando suelen preguntar a qué hombre de la Biblia te gustaría conocer, por lo regular decimos: bueno, David. David mató a Goliat, David era un hombre fuerte, era el rey. O tal vez suelen decir Daniel. Daniel que estuvo
con los leones? Yo quiero, me hubiera gustado conocer a Daniel o tal vez a Pablo, pero muy pocas veces se suele mencionar que les hubiese gustado conocer a Samuel, a Samuel. Y me emociona la historia de este precioso hombre del Señor. Como hemos visto, nace entre lágrimas, entre oraciones. Samuel no era de la clase sacerdotal, pero ayudaba en las tareas del sacerdocio. Llevaba un efod que sus padres lo habían hecho, particularmente su madre. Sus padres lo iban a ver regularmente y su primer vestido para ayudar a oficiar fue hecho por su propia madre. Ahora no puedo imaginar lo que Samuel de niño sentía cuando podía ver toda esa inmundicia, todo ese pecado consentido por el propio sacerdote Elí, el sacerdote de Israel. Y a tanto llegaron las cosas que el pequeño ayudante del sacerdote es llamado por Dios para ser el profeta de Israel. Amados hermanos, a los adultos principalmente, quiero que piensen en qué edad tenían cuando realmente comenzaron a amar y a servir, a adorar al Señor. ¿Qué edad tenían? Probablemente eran jóvenes o muy probablemente ya no lo eran. Pero mediten en qué edad tenían cuando eso sucedió. Niños, jóvenes, les hago esta pregunta. ¿Aman verdaderamente al Señor Jesucristo? ¿Sabes quién es Él y lo que ha hecho por pecadores como nosotros? ¿Y han llegado ustedes a depositar toda su fe en Jesús? ¿Toda su confianza en Él? Bueno, el niño Samuel, del que se nos habla en las Escrituras, es un gran ejemplo para nosotros de un joven piadoso. Y ese es el título de nuestro sermón, el aspecto de un joven piadoso. Alguien que ustedes como jóvenes, que nosotros como jóvenes, como niños también, podemos aprender de él. Y no solamente los jóvenes y los niños, sino también aquellos adultos. Samuel tiene aproximadamente 8 o 9 años. Y ustedes pueden pensar, por favor, ¿qué me puede enseñar un niño de 8 o 9 años? Lo mismo que pensaba el sacerdote, el cardenal. Hermanos, esto es beneficioso para todos nosotros, para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque si así luce un niño piadoso, ¿qué debiésemos de esperar de un adulto piadoso? Probablemente un adulto es más maduro en ciertas áreas, pero mira el estándar que te está marcando un niño piadoso, un joven piadoso. Lastimosamente, hoy en día, muchos hombres, incluso cabezas de hogar, se comportan como niñotes, les suelen decir. Son niños en cuerpos de adultos. Hermanos, este joven es un ejemplo para todos nosotros. Y una de las cosas con las que quiero comenzar es que nunca es demasiado temprano para comenzar a adorar al Señor. Nunca es demasiado temprano. Niños nunca son demasiado jóvenes para comenzar a amar y adorar al Señor. Si ustedes tienen deseos de adorar al Señor, no piensen en retardarlo. No lo pospongan. Comienza ya. Comienza ahora. Ahora, hermanos, el contexto de este capítulo, si estuvieron con nosotros en el último sermón, podrán recordar que vimos la impiedad de los hijos de Elí constantemente. La impiedad de los hijos de Elí, cómo se comportaban los hijos de Elí. Pero el día de hoy específicamente estaremos abordando los versículos 11, 18, 19, 21 y 26 y solo algunas partes de estos versículos. Y la razón por la que estamos haciendo eso es porque en esta historia del capítulo 2, el punto principal, ¿cuál dijimos que era? Los hijos impíos de Elí. Es el punto principal de esta narrativa. Pero
Dios en su providencia hace que el escritor de Primera de Samuel siga interviniendo en esa narrativa. ¿Y con qué interviene? Él empieza a hablar de los hijos impíos de Elí, las cosas que están haciendo, y en eso hace una intersección y dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y vuelve a hablar de las acciones de los hijos de Elí, toda su impiedad. Llega otra intersección donde dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y vuelve otra vez a recalcar lo que hacían los hijos de Elí, y dice, de repente, el joven Samuel crecía delante de Jehová. Vuelve a mencionar a los hijos, y por último dice, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y de los hombres. De manera que veremos el día de hoy 5 marcas de un joven piadoso. 5 marcas de un joven piadoso. Ahora, hermanos, yo sé que probablemente, y lo he visto en muchas iglesias, cuando se habla al joven directamente, los padres suelen voltear a ver a los hijos y les dicen, ándale, para que se le quite, amén, 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 dígale. Hermano, eso no es acorde al Evangelio. Y creo que usted no esperaría tampoco eso cuando usted como padre es confrontado con las Escrituras y que su hijo volteara y le dijera, tú no eres así. Misericordia, hermanos, y restauración es lo que buscamos por medio del sermón. Primera marca de un joven piadoso. Un joven piadoso adora al Señor. Versículo 11, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Hermanos, Samuel es llevado ante Elí, quien es el sumo sacerdote de Israel. Luego de que su mamá y su papá lo hayan tenido cierto tiempo y lo hayan comenzado a criar y devuelto en el momento oportuno conforme a la promesa que le habían hecho al Señor. Ese niño es devuelto y ahora está ministrando en el templo. Esta palabra ministrar, hermanos, significa que está sirviendo al Señor, que está adorando al Señor. Incluso, muy probablemente, está ayudando a Elí con las cosas en el templo. Como encender lámparas, como abrir y cerrar puertas. Samuel, con sus pequeñas manitas, está contribuyendo en el servicio. Samuel está ayudando en el templo. Él está ministrando. ¿Pueden verlo, hermanos? Desde una edad muy temprana, Samuel está sirviendo al Señor, adorando al Señor. Esa es la primera marca que tenemos de él. Y podemos contrastarlo con el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12, hermanos? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y no tenían conocimiento de Jehová. Bueno, hermanos, esos hombres eran hombres que no conocían al Señor. Pero ese no era el caso de Samuel. Él era un joven piadoso, él era un niño que adoraba al Señor, era un niño que había sido instruido desde pequeño por sus padres en las Escrituras, era un niño que conocía al Señor. Y esta palabra ministrando es la misma palabra que se usa a lo largo del final del libro de Éxodo, desde el capítulo 28 hasta el capítulo 39, cuando el Señor está dando instrucciones específicas como cuál iba a ser la función dentro del templo para la adoración sagrada a Jehová. Y hermanos, Samuel está ayudando en la adoración al Señor. Y no solamente está ayudando en la adoración al Señor, sino que Samuel mismo está adorando al Señor. Está ayudando en la adoración, pero también está adorando al Señor. Jóvenes, un joven piadoso es aquel que adora al Señor, que ofrece sacrificios de alabanza, sacrificios de obediencia y que se deleita en el Señor. Nunca es demasiado temprano para adorar a Dios. Miren a Cristo con fe. Confíen en Él para liberarlos de sus pecados. Confíen en Él para ser contados como justos ante Dios y que Dios se complazca en ustedes porque ve lo que Cristo ha hecho. Y de esa manera así puedan ir y adorar a Dios en las formas que Él nos ha dicho que le adoremos en la santa palabra. Eso es lo que el joven Samuel está haciendo. John Hill señala
que Samuel no solo leyó el libro de la ley, sino que tuvo que haber aprendido a cantar las alabanzas vocalmente, a encender las lámparas en el tabernáculo, a abrir y cerrar puertas y cosas que eran similares y que eran apropiadas para su edad. Samuel hizo todo lo que pudo hacer conforme a lo que Dios demandaba en su palabra. Y hermano, piensa en esto. Tú y yo adoramos al Señor no solo reuniéndonos y cantando, o teniendo adoración privada, adoración familiar. Sí, hermanos, adoramos de esas formas, pero no solo de esa. También adoramos al Señor usando los dones y habilidades que nos ha dado para servirnos unos a otros. Unos a otros. Eso es también un acto espiritual. Eso también es un acto de adoración. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta, hermanos, es la forma que Samuel está usando para también adorar al Señor. No solo en el sentido privado, en el sentido familiar o público, sino que además está cumpliendo con su deber de servir en el templo. Está usando sus dones y donde el Señor lo ha colocado en ese momento específico de su vida para servir. Y eso es contado también como un acto de adoración. Así que les pido que piensen por un momento, ¿cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Qué estás haciendo activamente para servir a tus hermanos? Miren al joven Samuel. Miren al joven Samuel. Y recuerdan que en primera de Pedro, capítulo 4, él habla de dos tipos. Dice que algunos sirven al cuerpo principalmente con la boca, pero otros sirven al cuerpo principalmente con las manos. ¿Con qué sirves tú, hermano? ¿Con qué sirves tú, hermana? Así que Samuel no solo ha decidido adorar al Señor, sino que lo está demostrando con sus acciones. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas, no tienes que esperar a ser mayor para adorar al Señor con tu servicio, con tu servicio. La otra forma, que también es un complemento de esa adoración al Señor, es ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable delante de nuestro Dios. Romanos 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jóvenes, no solo se deben de usar los dones y habilidades para servir a los demás como un acto de adoración, sino que deben de ofrecer todo su ser al Señor, todo su ser al Señor, todos los días pensando en cada aspecto de su vida, en cómo glorificar al Señor. Probablemente no vas a servir a un hermano directamente con el trabajo que tienes, pero también en la forma en cual tú trabajas, adoras al Señor. La adoración al Señor no se excluye en ningún ámbito de nuestra vida. Y aunque hay momentos más específicos para reunirnos y adorar de una manera específica, eso no quiere decir que no adoremos al Señor en toda nuestra vida cotidiana. Eso es lo que Samuel está haciendo. Él está ofreciendo su cuerpo como sacrificio vivo. No importa que sea un niño, él ha tomado la resolución de adorar al Señor con todo su ser. Samuel no está esperando a ver si le va mejor económicamente. Samuel no está esperando a ver si tendrá esposa. No está esperando a saber si sucederá tal o cual cosa. Él está adorando al Señor en el aquí y en el ahora,
ofreciéndose a sí mismo enteramente, completamente. J.C. Ryle, en su tratado de pensamientos para los jóvenes, comenta y dice: jóvenes, ustedes son un sector grande e importante en la población de este país, pero ¿dónde y en qué condición se encuentran sus almas inmortales? Ay, dice J.C. Ryle, no importa dónde busquemos la respuesta, la conclusión será siempre la misma. ¿Quiénes son los más reacios a los medios de gracia? Los más irregulares en asistir a los cultos del domingo, los más difíciles de atraer a las reuniones de oración entre semana, los más desatentos durante la predicación. ¿Qué parte de su congregación le causa más ansiedad? ¿Quiénes son los que producen la mayor intranquilidad? ¿Quiénes en su rebaño son los más difíciles de manejar? Los que con más frecuencia necesitan advertencias y reprensiones, los que le ocasionan las mayores tristezas e inquietudes, los que los mantienen en constante temor por el estado de sus almas y que parecen ser más imposibles de alcanzar. Podemos estar seguros de que la respuesta siempre será los jóvenes. Y sigue diciendo: preguntemos a los padres de familia en cualquier parte y notemos lo que generalmente contestan. ¿Quiénes en su familia les dan más dolores de cabeza y problemas? ¿Quiénes son los que necesitan más vigilancia y los exasperan y los decepcionan con más frecuencia? ¿Quiénes son los primeros que se desvían del camino recto y los últimos en recordar las advertencias y los buenos consejos? ¿Quiénes son los más difíciles de controlar? ¿Quiénes son los que con mayor frecuencia cometen pecados notorios, deshonran el nombre que llevan, hacen infelices a sus amigos, amargan la vejez de sus familiares y hacen que con dolor vayan a su sepultura? Podemos estar seguros, dice J.C. Ryle, de que la respuesta generalmente será los jóvenes. Los jóvenes. Ahora, consideremos ahora la clase alta y notemos lo que nos reportan aquellas personas. Dicen: en una familia los hijos siempre están malgastando tiempo, salud y dinero en egocéntricas búsquedas de placeres. En otra familia, los hijos no siguen ninguna profesión y desperdician los años más preciados de sus vidas sin hacer absolutamente nada. En otra, siguen una profesión por decir que la tienen, pero sin dar ninguna atención a lo que ella exige. En otra, los jóvenes siempre andan en malas compañías, malgastando dinero en apuestas, acumulando deudas, causando continuamente ansiedad a los que realmente los quieren. Ay, dice J.C. Ryle, el rango, los títulos, los bienes, la educación no provienen de tales cosas. A decir verdad, muchos padres preocupados, madres con el corazón quebrantado y hermanas afligidas podrían contar anécdotas tristes acerca de ellos. Muchas familias que tienen todo lo que este mundo ofrece tienen un familiar cuyo nombre nunca se menciona o quizás solo se menciona con pesar o con profunda vergüenza. Un hijo, un hermano, un primo, un sobrino que hace lo que quiere y causa tristeza a todos los que lo conocen. Muy raramente se encuentra en una familia rica que no tenga espinas en la carne. Algo que trastorne su felicidad, que sea constante motivo de dolor y preocupación. Y las más de las veces, ¿no es acaso cierto que son los jóvenes? Pero no Samuel. No es su caso. Y yo te pregunto, ¿en qué sector estás? ¿En qué sector estás? Ahora vayamos al versículo 18 y veamos la segunda marca de un joven piadoso. Un joven piadoso se prepara en el Señor, se educa en el Señor, aunque otros a su alrededor sigan en pecado. Versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ahora, hermanos, ¿por qué razón nos tiene que indicar cómo está vestido Samuel? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, es porque esto era lo que vestían los sacerdotes que servían en el templo mientras dirigían la adoración corporativa. Eso es lo que vestían los sacerdotes, un efod de lino. Esto es lo que Dios había prescrito en las Escrituras. Incluso, hermanos, en ciertas ocasiones usted va a notar que hombres que no eran sacerdotes se les permitía usar un efod de lino como señal de que eran personas piadosas, de que eran personas que también adoraban al Señor. David la usa en ciertas ocasiones, y especialmente cuando traen el arca del pacto de regreso a Israel.
Pero el punto aquí, hermanos, es que se le da un efod de lino a Samuel, lo cual implicaba que ese joven estaba siendo preparado, estaba siendo entrenado, aunque fuera un niño, bajo la supervisión del sacerdote de Israel, Elí. Así que en ese punto, Samuel es un niño que ministra en el templo. Y lo vemos en el versículo 11. Y en este versículo 18 va más allá diciendo cómo viste ese niño que está ministrando. Y para Israel, para el pueblo de Israel, que Samuel portara un efod de lino, era como, oh, él está siendo preparado. Él está siendo preparado en el Señor. Y puedes recordar el capítulo 1, incluso el capítulo 2, que la madre de Samuel específicamente no quería entregarlo hasta que lo hubiera criado, hasta un punto en el cual él tuviera conocimiento del Señor y así poder entregárselo de nuevo a Elí. De manera que podemos ver a lo largo de la vida temprana de Samuel que su madre y su padre lo estuvieron criando y que en un determinado momento se lo entregaron a Elí para que él continuara con esa instrucción en el Señor. Elí lo estaba criando y entrenando para servir al Señor en fidelidad. Y lo que debemos de aprender de esto es que un joven piadoso se prepara en el Señor. Y ahora disminuye el zoom por un momento y recuerda que el contexto, lo que está sucediendo aquí, es que él está siendo preparado en el Señor. Incluso cuando hay otros a su alrededor que están pecando gravemente. Y lo podemos ver con los contrastes grandes que hay con los hijos impíos de Elí. Versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. ¿Entienden la idea, hermanos? ¿Entienden la idea? Mientras los hijos impíos de Elí siguen en su pecado, Samuel está siendo capacitado para servir al Señor. Y debemos de aprender de esto, que un joven piadoso es uno que está continuamente preparándose para servir al Señor, incluso mientras otros a su alrededor siguen en pecado. Siguen en pecado. Samuel no dijo, Elí, si tus hijos se comportan así, ¿qué tiene que yo haga lo mismo? ¿No es acaso la misma objeción que presentan los hijos muchas veces? Bueno, pero es que si él lo hace, ¿por qué yo no? Y viene la típica contestación del padre, hey, si él se tira del pozo, ¿te vas a tirar tú también? Matthew Poole dice del versículo 11 que Samuel estaba bajo la inspección de Elí y por la instrucción y dirección de Elí. De manera que en todo esto podemos ver que Samuel está siendo preparado, entrenado, no solamente por sus padres, que tuvieron un punto importante en esto, sino también por el mismísimo sacerdote Elí. Un joven piadoso es entrenado o preparado en el Señor principalmente por sus padres. Por sus padres. Lo que hizo Ana, y luego Elí continuó. Ahora, déjenme decir dos cosas sobre esto. Dos cosas. Y quiero dirigirme a los hijos primeramente. Debes de obedecer a tus padres. Debes de obedecer a tus padres porque esto es correcto y eso agrada al Señor. De manera que cuando tu padre o tu madre te dice que hagas algo, tú debes de hacerlo inmediatamente. Y te voy a decir algo, hay una sola forma de que tú no los obedezcas. Y es cuando ellos deliberadamente te manden a pecar. Cuando ellos te digan que digas una mentira. Cuando ellos te digan que cometas un pecado. Tú ahí tienes el poder y la facultad de decir no. Pero solamente en ese momento.
Debes obedecer a tus padres. Es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, quiero dirigirme a los padres. Hermanos, lo que está implícito en esto es que tú debes de exigir a tus hijos que obedezcan. No que les cuentes hasta 10. No que les digas que hagan algo y luego te rías de que no lo hicieron. De que te rías de su travesura. Te estás riendo de un hijo que muy probablemente está yendo camino al infierno. Debes de exigir a tus hijos obediencia. Esa es una forma en la que aprenden que el pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias del pecado son mucho peor que unas nalgadas o unas cachetadas. Son mucho peores. Ellos aprenden así que cuando desobedecen hay consecuencias y en ello estás conduciendo a tus hijos a Cristo. Pero ya profundizaré en ello el siguiente sermón. Solo diré que la indulgencia de los padres conduce al libertinaje de los hijos. En el Antiguo Testamento, desobedecer y faltar el respeto a tus padres era condenar a muerte. Era digno de condena a muerte. Así de serio era el que le faltaras el respeto a tus padres. Es desobedecer la autoridad que Dios nos ha puesto. Padres, podemos darnos cuenta en cualquier lugar que estemos, cuando alguien no está exigiendo a sus hijos, no está exigiendo a sus hijos obediencia. Eso es muy evidente, muy evidente. Tú no necesitas pasar más de 5 minutos para saber que ese padre no exige obediencia a sus hijos. Porque esos hijos no tienen miedo a ninguna consecuencia. No le tienen miedo a las consecuencias porque no hay consecuencias. Hermanos, ¿qué esperan de ellos? ¿Qué esperan que ellos sean si no les muestras la seriedad de obedecer? Deja de excusarte diciendo que son niños. Esas excusas las usan aquellos que no conducen a sus hijos al Señor. Al menos en el mandamiento que hay en el Antiguo Testamento no había esa excusa. No decía que si eran niños y faltaban el respeto a sus padres, no los mataras. No lo había. Ahora, no estoy diciendo que maten a sus hijos, hermanos, si les faltan el respeto. Los hijos deben de ser instruidos, entrenados, preparados, como lo estaba haciendo el joven, el pequeño Samuel. Eso es lo que podemos aprender para nosotros. Pero hay otra cosa importante que resaltar aquí, hermanos, y es que a pesar de que estaba rodeado de hombres que pecaban deliberadamente contra Dios, él se mantenía firme. Un niño de 8 o 9 años, manteniéndose firme. Hermanos, la tentación de Samuel de imitar a los jóvenes debía de ser fuerte. Si uno cuando es niño, a quien más suele admirar es al joven de la iglesia. Yo quiero ser como el joven. Yo quiero ser como ese joven. Y los jóvenes que había eran hombres impíos, eran jóvenes impíos. La tentación para Elí de imitarlos debía de ser grande, grande. Y a pesar de eso, Samuel se mantuvo firme. Ahora recuerden, Elí ya era un anciano. ¿A qué niño le gustaría pasar más sus días con un anciano que con jóvenes? ¿A qué niño? Pero Samuel no lo hizo. Él escuchó a Elí y no siguió el camino de los impíos. Hermano, tu hijo debe de estar preparado de tal manera que reconozca que en ocasiones le rodearán impíos, pero tener la preparación para no extraviarse junto a ellos. Te pregunto, ¿tu hijo conoce el Salmo 1? ¿Tu hijo aplica el Salmo 1? Un joven piadoso sabe que hay incrédulos a su alrededor
y aún así está preparado para no extraviarse con ellos. Tercera marca de un joven piadoso, y es que un joven piadoso suele ser bendecido con padres piadosos. Primera de Samuel 2:19. Samuel no solo es un hijo que adora y un hijo piadoso que se prepara en el Señor, sino que en tercer lugar aprendemos que un hijo piadoso comúnmente viene bendecido con padres piadosos. Eso es lo que podemos ver en esos pocos versículos del 19 al 21. Y piensa en esto, Samuel tuvo una madre piadosa que lo influyó, que oró por él, que lo ofreció de vuelta. Y pregúntate, ¿qué tenían los hijos de Eli? Bueno, Samuel tenía a su padre y a su madre. Y hemos visto cuál fue la educación que dio su padre y su madre a Samuel. Pero ¿qué tenían los hijos de Eli? ¿A quién tenían? Tenían un padre débil, un padre cobarde para disciplinar, que no los reprendió hasta que fue demasiado tarde, hasta que el Señor ya había decidido condenarlos. Eso es lo que tenían los hijos de Eli. Un padre débil, un padre cobarde. No los reprendió hasta que era viejo y estaba a punto de morir. Y eso, hermanos, ya era demasiado tarde para sus hijos. De manera que no solo puedes contrastar a Samuel con los hijos de Eli, sino que también puedes hacer un contraste de los padres de Samuel con los padres de los hijos de Eli. También ahí hay un contraste y una comparación. Ahora, déjenme decir esto, jóvenes. No tienen que tener un padre piadoso para ser un joven piadoso. Sin embargo, los padres piadosos son una enorme bendición y debemos de dar gracias al Señor por ellos. Gracias al Señor por ellos. Oh jóvenes, si sus padres aman a Cristo y quieren que ustedes amen a Cristo, ustedes tienen una enorme bendición. Samuel tenía esa bendición. Dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Sus padres solían llevarle la túnica que su madre le había hecho cada año, cuando subían al sacrificio anual. Como si fuera un recordatorio continuo para Samuel de su amor y de su afecto por él. Un niño piadoso es bendecido con padres piadosos. Oh madres, qué labor tan grande tienen ustedes. Qué labor tan grande tienen ustedes que suelen estar la mayor cantidad de tiempo con sus hijos. Están en la primera línea de batalla, preparando a sus hijos para la guerra. ¿No es ese un trabajo súper admirable? Uno de los instrumentos que Dios usó para preservar a Samuel fueron sus padres. Específicamente una madre piadosa que estuvo con él mucho tiempo preparándolo. Presionen, madres, presionen. Están haciendo una obra poderosa. Confíen en el Señor y no se cansen de hacer el bien. Esto nos lleva a nuestra cuarta marca. Un joven piadoso crece en la presencia del Señor. Última parte del versículo 21. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y el punto aquí no es solo que él está adorando al Señor. Sino que dice que iba creciendo en esa dirección y continuó creciendo tanto en sabiduría como en favor, pero creciendo siempre hacia el Señor. Y aunque parece obvio, se debe de mencionar que se habla de principalmente un crecimiento espiritual. Un joven piadoso crece espiritualmente. Jóvenes necesitan crecer espiritualmente para ser más como Cristo.
Necesitan crecer en su obediencia, crecer en su amor por Cristo. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? Todos crecemos de la misma manera, desde el más chico hasta el más grande. Todos crecemos de la misma manera. La respuesta corta es permaneciendo en Cristo, confiando en Cristo, sometiéndonos a Cristo. Así es como creces, así es como permaneces en Él. Juan capítulo 15, versículo 5, dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que si quieres crecer, permanece en Cristo. Piensa en las buenas nuevas de salvación. ¿No sabes qué son las buenas nuevas de salvación? Pregunta. Si no sabes esto, no puedes estar en Cristo. Si no has entendido el Evangelio, olvídate de que estás en Cristo. Olvídate de que estás en Cristo. Tú necesitas entender el Evangelio. Tienes que depositar toda tu fe en el objeto de las buenas nuevas, que a saber es Cristo Jesús. No te vayas por otro evangelio. Permanece en Él, permanece en sus promesas. Hermano, deleita tu alma con las promesas de Dios reveladas en las Escrituras. Permanece allí, no mires las falsas esperanzas y falsas promesas que te da el mundo. ¿Quieres crecer? ¿Quieres crecer? Avienta el ancla en el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el joven Samuel está haciendo. Él está en la presencia del Señor creciendo. Él está permaneciendo en el Señor y Él lo está haciendo. El Señor lo está haciendo crecer en gracia. Los jóvenes piadosos crecen en la medida que son alimentados con la santa palabra de Dios, recordando el Evangelio, recordando la providencia del Señor, recordando la ley, recordando la adoración. Y en la medida en que el joven es alimentado con todas estas cosas, es que el joven va a poder crecer más a la medida de Cristo. Sus hijos no van a crecer si los separas de Cristo. Por último, última marca, un joven piadoso continúa creciendo espiritualmente ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire el versículo 26, donde no solo obtenemos que él creció en la presencia del Señor, como lo dice el versículo 21, sino que continuó creciendo tanto en estatura como en favor de Dios y también con los hombres. Lo que nos quiere decir el escritor es que conforme iba creciendo en estatura, también iba creciendo espiritualmente. Y tú puedes ver a un joven o ver un niño, vamos a decir a Sophie, si mira qué rápido va creciendo. Así de rápido también iba creciendo Samuel, tanto física como espiritualmente. Muchas veces, desgraciadamente, físicamente crecemos más. Espiritualmente nos quedamos ni siquiera estancados, retrocediendo. Pero no Samuel. Samuel iba creciendo. Día a día iba creciendo. Y así como ese niño iba creciendo, siendo fiel al llamado del Señor, es el mismo llamado que tenemos nosotros. Es el mismo llamado que tenemos nosotros. Necesitamos seguir creciendo como lo hizo Samuel. Matthew Poole dijo que Samuel creció no solo ante los hombres que podrían ser engañados, sino que creció delante de los ojos de aquel que tiene el juicio en sus manos, del Dios que todo lo ve. Él podía crecer delante de los hombres y los hombres ser engañados, pero también iba creciendo delante de los ojos de Dios, y Dios no podía ser engañado. Padres, no queremos que nuestros hijos se conviertan en fariseos, realmente buenos para limpiar el exterior de la copa, pero por dentro estar podridos. Y quiero aprovechar para ser claro, y si no me he dado a entender en el sermón, que una vida moral no te salva. Jóvenes, obedecer a sus padres no lo salva. Ayudar al prójimo no lo salva.
No lo salva. Sus obras morales no lo salva. No importa que no cometas pecados escandalosos. Ninguno de tus buenos actos es capaz de salvarte. Ninguno. Y cuando hablo de que debes de obedecer al Señor, es de que debes de obedecer al Señor, debes de obedecer a tus padres, porque viene ligado a un amor por el Señor. Y tú eres obediente a tus padres, porque tú amas al Señor. De ahí es que se desprende tu obediencia. De que tú crees en Jesucristo. No debes de obedecer para ganar el favor de Dios, sino porque has ganado el favor de Dios es que tú obedeces. Que ayudes a personas no te salva. No se confundan, hermanos. Las ayudas sociales de afuera no salvan. Aquellas personas que traen a los vagabundos, les dan unas pastillas y ya no están en la drogadicción, eso no los ha salvado. Han limpiado el vaso por afuera, pero por dentro siguen podridos. Por dentro siguen muertos. Le han puesto un perfume que tarde o temprano comenzará a apestar. Ahora, hermanos, estamos diciendo que está mal ser obediente, que está mal amar a tus padres, ayudar al necesitado. En ninguna manera. En ninguna manera. Pero lo que impulsa a nuestros corazones a actuar de esa manera es un corazón movido por el conocimiento del Evangelio y su Santo Espíritu en nosotros. Matthew Henry, en su comentario, dice que aquellos jóvenes que sirven a Dios lo mejor que pueden, obtendrán la gracia para poder servirle cada vez mejor. Samuel estaba con el favor del Señor y con el favor de los hombres. Tenga en cuenta que es un gran estímulo para los niños ser guiados, porque se vuelven en jóvenes virtuosos. Y los jóvenes virtuosos comúnmente van a encajar y van a ser apreciados por la sociedad. Un niño rebelde y desobediente difícilmente va a encajar, difícilmente le va a caer bien a las personas. Pero un joven virtuoso en cualquier lugar puede ser aceptado de una manera más fácil. Dice Matthew Henry, tales niños son los queridos del cielo y de la tierra. Debemos desear que nuestros hijos crezcan espiritualmente a los ojos de los hombres, pero sobre todo a los ojos del Señor. Estamos concluyendo, hermanos. Acompáñenme rápidamente a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahora que tenemos la revelación completa, vemos que Samuel apunta a Cristo. Samuel señala al Hijo de Dios. Ahí tenemos a un hombre antes de Cristo siendo imitador de Cristo. Hermanos míos, la marca definitiva de un hijo piadoso es que se asemejan al Señor, se asemejan a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo final de nuestra vida, ser más como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para que vivamos para Él, que por nosotros murió y resucitó. Hubo un pequeño niño que resaltó aún más que ese joven piadoso Samuel. Mucho más. Su nombre es Jesús. Al primogénito de los muertos, al soberano Rey de Reyes, al admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ese niño
es al que apuntaba Samuel, a nuestro Redentor. Y Samuel, con todo su fidelidad, con toda su obediencia, no dejó de necesitar a uno superior a él, a saber, a nuestro Señor Jesucristo, que infinitamente fue mejor que él. Nuestro Señor Jesucristo. Cierro leyendo primera de Juan, capítulo 2, versículo del 4 al 6. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos muchas gracias porque